Hoy en esta entrega del curso de inmunología analizaremos los linfocitos T citolíticos, conocidos como linfocitos T CD8. Al igual que los linfocitos T ayudadores, el linfocito T citolítico maduró en el timo y en el timo hace el proceso de expresión de el TCR alfa beta y no expresa CD4, por eso se dice CD4 negativo, y se expresa el CD8 positivo. De allí estamos hablando de un linfocito T citolítico maduro pero virgen, que va a ir a la sangre y a los órganos linfáticos secundarios. Los linfocitos TCD8 positivos siempre tienen que hablar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Dicho complejo sabemos que está tanto en las células APC como en las células nucleadas. Quien reconoce el complejo mayor tipo 1 en el linfocito TCD8 es el propio clúster de diferenciación CD8, que da la señal de confirmación que se está hablando con el complejo mayor tipo 1. El resto de señales provendrá de la interacción de la hendidura peptídica con el TCR y el reconocimiento del epitope antigénico. Como los linfocitos TCD8 son los responsables de el reconocimiento de patógenos y alteraciones intracelulares, es muy importante tener en cuenta, como vemos en esta imagen, que el linfocito TCD8 debe trabajar paralelo con el linfocito TH1. En esta porción estamos viendo cómo el macrófago hace la presentación del antígeno tanto al linfocito T ayudador, que en este caso es un TH1, y paralelo al linfocito TCD8. ¿Por qué? Porque el linfocito TCD8 debe ser ratificado como un agente efector de la respuesta TH1. Para ello, este linfocito T necesita una serie de señales provenientes de la sinapsis inmunológica. El primer componente de relacionamiento con la célula APC es la interacción entre el TCR y el complejo mayor tipo 1. Esa presentación del antígeno debe cazar ese epitope antigénico y una vez eso suceda, va a recibir señales de las moléculas coestimuladoras. En este caso estamos hablando de la misma familia que se llaman las B7 o también conocido como clúster de diferenciación 80. Adicional a esta señal aparecerá también las citoquinas propias de la respuesta TH1 que permitirán la transformación de un linfocito T citolítico inmaduro virgen en un linfocito T citolítico efector. Procederé a explicar entonces el mecanismo de activación del linfocito T citolítico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una célula APC, en este caso tenemos una célula dendrítica, ha procesado un antígeno proveniente de una alteración intracelular, llámese virus, bacteria, célula tumoral, etc. O sea, ese antígeno es de algo intracelular que está haciendo daño al interior de una célula. Ese antígeno es procesado por la vía que llamamos vía exógena, se monta en el complejo mayor tipo 2 y esta célula dendrítica debe mostrarle ese antígeno a una célula T ayudadora que por la interacción con esta célula y gracias a la interleuquina 2 se convierte en una célula TH1. Esto es el primer proceso. Luego, esa misma célula dendrítica debe mostrar de una manera conocida como vía de entrecruzamiento, montar el mismo antígeno que procesó para el TH1, se lo va a mostrar al linfocito T CD8, pero lo debe montar en el complejo mayor tipo 1. La presentación de ese antígeno al linfocito T citolítico virgen le permite que ellos dos se hablen. Una vez el TCR case o reconozca ese epitope antigénico mostrado, va a recibir una señal inicial de activación. Luego, con las moléculas accesorias, que en este caso es B7 y CD28, pues ya las conocemos, y necesita una señal paracrina de la célula TH1. Esa señal paracrina
proviene de las citoquinas interleuquina 2 e interferón gamma, que son las citoquinas que transforman a la célula T citolítica virgen en una célula T citolítica funcional o activa. ¿Qué va a crear eso? Va a crear una expansión clonal, como cualquier tipo de reacción y de respuesta de presentación de antígeno. Se van a crear unos linfocitos T citolíticos de memoria que quedarán en el órgano linfático secundario, que es el lugar donde se ha hecho todo este proceso. Y otro grupo grande serán los linfocitos T citolíticos efectores. Estos linfocitos T irán a hacer su acción o a hacer su efecto en el sitio de la lesión, llevados por una serie de señales que los va a traer directamente en el lugar donde se está dando la afección intracelular o la alteración intracelular. ¿Cómo actúan estas células efectoras? Las células efectoras tipo linfocitos T citolíticos van y revisan a las células en el sitio de infección. Estas células, por obvias razones, deben estar mostrando en su complejo mayor tipo 1, las células nucleadas, deben estar mostrando el antígeno de ese patógeno intracelular que le mostró al linfocito T la célula dendrítica. Una vez que ese linfocito T reconozca ese epitope antigénico en el complejo mayor tipo 1 de la célula en el sitio de infección, ella va a generar una señal y va a responder de una primera forma, que es liberar una serie de moléculas que se llaman granzimas. Esas granzimas promoverán a la apoptosis celular. La otra posibilidad de destrucción es que ese linfocito T citolítico libere de forma paracrina una serie de sustancias que se llaman perforinas. Esas perforinas, conocidas también como citolisinas, rompen la membrana de esa célula infectada y la terminan destruyendo también. Es por eso que estos linfocitos se llaman linfocitos T citolíticos, porque cuando son activos tienen la capacidad de lisar a las células que presenten en su complejo mayor tipo 1, hago salvedad, células nucleadas que estén en su complejo mayor tipo 1, estén mostrando el epítope antigénico de un patógeno intracelular que desencadenó este tipo de respuestas. Vamos a ver a continuación una animación que nos muestra los linfocitos T citolíticos efectores frente a una infección viral. Los virus son agentes patógenos intracelulares que infectan células del cuerpo, en este ejemplo las epiteliales, usurpando su maquinaria biosintética para producir nuevas proteínas víricas. La degradación de proteínas víricas dentro de la célula permite que los péptidos producidos sean exhibidos en la superficie celular unidos a las moléculas del MHC de clase 1. Las células TSD8 que reconocen estos complejos MHC péptido son activadas y eliminan la célula infectada. Una vez que mata una célula, la célula T puede desplazarse a una nueva célula diana, eliminándola y continuar de nuevo su búsqueda. El proceso de eliminación inicia cuando el receptor de célula T y CD8 se unen a una molécula del MHC de clase 1 que porta el péptido vírico, produciendo señales que activan la célula T. Las células T citotóxicas contienen vesículas membranosas denominadas gránulos citotóxicos, los cuales empaquetan las proteínas que eliminan a las células diana. Los más importantes de estos son una proteína denominada perforina y un conjunto de proteasas llamadas granzimas. Estas proteínas forman complejos con una proteína de andamiaje llamada serglicina. La activación de las células T provoca la liberación del contenido de estas vesículas, depositando las proteínas directamente sobre la superficie de la célula diana. Aunque se desconoce el mecanismo exacto, la perforina facilita el transporte de las granzimas al citosol. En este punto, el destino de la célula diana es la muerte, y la célula T puede migrar para encontrar una nueva célula diana. El proceso de la muerte celular, iniciado por las granzimas, utiliza la misma maquinaria celular básica que origina la apoptosis.
Las granzimas seleccionan como diana diversas proteínas celulares que regulan la apoptosis, tales como BID y procaspasa 3. Las granzimas dividen a BID, que en su forma truncada provoca que el citocromo C sea liberado de las mitocondrias al citosol. De manera simultánea, la granzima B activa la procaspasa 3, que a su vez divide a ICAD, el inhibidor de DNASA activada por caspasa. La DNASA activa migra al interior del núcleo donde degrada el DNA, garantizando la muerte de la célula. Bien, espero hayan comprendido los mecanismos de activación y de acción de los linfocitos T citolíticos o CD8.